orientar al paciente, porque de repente no la van a poder tratar. Acuérdense que el vértigo uno da paliativos porque hay que hacerle pruebas para hacer el verdadero diagnóstico. Pero antes de hablar de vértigo, pongo este sistema, el equilibrio. Por acá, en la revista el equilibrio. Semiología del equilibrio. El equilibrio. No, el equilibrio. El buscador. Pero antes de hablar de vértigo, al menos yo tengo esa filosofía, ¿no? Cuando yo tengo una patología, primero reviso lo que es la fisiología del órgano que está afectado. Si yo tengo un dolor de garganta, primero tengo que saber para qué sirven las amígdalas, qué cosa es la faringe, cuáles son los pilares, etc. Gracias. Ahí también está. ¿Por qué? Porque yo, de acuerdo a eso, sabiendo cómo funciona algo, si yo veo que no está funcionando bien, yo sé cómo tratarlo. Por eso en las escuelas de medicina es anatomía, fisiología y patología, no es al revés. Entonces, para hablar de vértigo, yo primero tengo que saber qué cosa es el equilibrio. Y el equilibrio es algo muy interesante, ¿no? Es sentirse bien y estar bien. O sea, ¿qué cosa significa eso? Que yo puedo tener, no irme para los costados, no tener esa sensación de que me voy para un costado para el otro, pero sí, cuando estoy en reposo, yo puedo sentirme como que las cosas me dan vueltas. Es un vértigo subjetivo. Y cuando yo, por ejemplo, digo, doctor, yo estoy caminando y me voy para un costado, o sea, no me siento bien. Y todo esto está en relación con la gravedad. Simplemente. Por eso que en esta diapositiva dice, es mantener la postura corporal respecto a la gravedad. Ese es el principal principio, y valga redundancia, de lo que es el vértigo. Yo tengo que tener una postura que vaya acorde a la gravedad. Si yo me voy para un costado, para el otro, para adelante, para atrás, quiere decir que este principio se está alterando. Entonces, yo tengo que hablar algo que cuando tengo este problema, voy al médico y yo, ¿sabe qué, doctor? No sé, siento una cosa rara, que cuando camino voy por un costado, cuando estoy sentado siento que las cosas me dan vuelta. Pero esto no solamente se realiza en estado dinámico, cuando uno camina, sino también se realiza cuando la puerta está cerrada es porque nadie entra, si no, ¿para qué pongo cerrado? La clase es a la 1, no es a la 1:15. Todo el mundo ha venido corriendo de sus sedes para que sea a la 1. Ya. No se haga costumbre, porque es bien desagradable. Entonces, ¿qué está hablando? Allá. Esto no solamente es en estado de reposo, no es en estado de dinámica, sino cuando camina, sino en estado de reposo. Por eso, ustedes verán de que los bebitos le ponen barandas cuando son niños, porque se caen, pues, y están en reposo. Una persona que ha tomado alcohol, estando en la cama, se puede caer, estando en reposo. Entonces hay alteraciones en las cuales nosotros, estando en reposo, podemos tener vértigo, mareo. Y lógicamente en la que es dinámica, cuando uno camina, se va para un costado, ¿no? Se va para la izquierda, para la derecha, para adelante, etc. Entonces, vamos a ver que el vértigo tiene un componente, desde el punto de vista psicológico, y un componente físico. ¿Por qué? Porque también existe el vértigo psicógeno. O sea, hay gente que por ansiedad, por depresión, por estrés, presenta vértigo. Entonces, el diagnóstico no es muy sencillo, ni es muy fácil. No solamente decir, tiene mareo, ya señora, tómese esto, tómese su Gravol, no pasa nada. No, no es así tan fácil. Siguiente. ¿Cómo nosotros, fisiológicamente hablando, podemos mantener el equilibrio? Existen los ojos, ¿no? Existe el oído, con los canales semicirculares, y existe lo que es, el aparato locomotor. Si yo tengo, por ejemplo, una alteración en la fijación de la mirada, voy a tener una inestabilidad, porque no fijo bien. Si ustedes cierran los ojos y caminan, hay un momento en que se van para la derecha o para la izquierda, ¿no es cierto? Porque no están fijando un objetivo. Después, cualquier alteración del sistema vestibular, donde están los canales semicirculares que pertenecen al oído, también nos van a alterar el vértigo. Y lógicamente el aparato locomotor. Si yo tengo, por ejemplo, un problema, me voy a la izquierda, me voy a la derecha. Pero todos estos
todas estas secciones del cuerpo mandan un mensaje a donde, al cerebro. Entonces, si yo tengo una alteración en el cerebro, también voy a tener mareos o vértigos. Un paciente que ha sufrido un trauma, ustedes mismos, cuando han tenido un golpe alguna vez en su vida, se han golpeado la cabeza, estoy medio mareado, dicen, ¿no? El golpe ha sido fuerte, dicen, estoy medio mareado. Entonces, quiere decir de que también hay un compromiso central. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto nos va a dilucidar lo que son los vértigos periféricos y los vértigos centrales. Pero para esto hay que hacer pruebas. Ponte la de síndrome vertiginoso. Sí, por favor. Dile que pase la compañera. Hay algo que me mortifique más que la impuntualidad de la gente. Es algo que no me gusta. Entonces, el equilibrio, tenemos el aparato visual, el sistema vestibular, la sensibilidad profunda músculo-esquelética que manda la información a los centros encefálicos, que son los núcleos vestibulares de la sustancia reticular. O sea, yo puedo tener una alteración a este nivel o a este nivel. ¿Correcto? Siguiente. Esta es la gráfica. Siguiente. A lo que atañe a mi especialidad. O sea, yo voy a diagnosticar un vértigo central, un vértigo periférico, definitivamente. Si es central, lo mando al neurocirujano o al neurólogo. Si es periférico, lo puedo tratar. Entonces, lo que me corresponde a mí, lo que tengo que saber yo, que yo en el oído tengo el sistema vestibular, definitivo, y tengo los canales semicirculares. Estos canales semicirculares ven en mí. Si me voy a la izquierda, contrarresta para la derecha. Si me voy hacia adelante, contrarresta hacia atrás. O sea, me mantienen en equilibrio con respecto a la gravedad, fisiológicamente hablando. Fisiológicamente hablando. O sea, ellos me mantienen en equilibrio. Estamos hablando del oído, que no es el único órgano que, como ustedes saben, mantienen esta situación. Siguiente. Los canales semicirculares, que son estos, ¿no? Mantienen el equilibrio con la endolinfa, la perilinfa, etc. Avanza. Entonces, el vértigo, haciendo un recordaris, es dar vueltas, sensación de movimiento, rotación de los objetos, presenta cortejo vegetativo y esto ha subido ya en el 5%, debe estar en el 15% más o menos de la consulta. ¿No? Fíjense, sensación errónea y subjetiva de desplazamiento de los objetos en relación al sujeto y viceversa. Siguiente. ¿Qué hacer cuando yo estoy sentado en el consultorio, ustedes en el CERU, en la cuna, donde sea, donde nadie les va a ayudar, y ustedes solitos son ahí el médico, que es el médico, el párroco y el alcalde, son los más importantes? ¿Qué hacer cuando llega un paciente que dice, doctor, ¿sabe qué? Tengo mareos. Porque la gente dice, tengo mareos. La gente dice, doctor, tengo un vértigo, tengo mareos, las cosas me dan vuelta, me voy para la izquierda, para la derecha, etc. Primero, hay que ver qué tipo de vértigo es. Tenemos 3 tipos. Es decir, lo mínimo que pueden hacer, lógicamente independientemente de la edad del paciente, ¿no? El vértigo paroxístico, usted le pregunta, ¿fue brusco, intenso? Bueno, ha sido todo más o menos, no ha sido, fue una cosa rápida, nunca la había tenido. ¿Suele acompañar de náuseas, vómitos o sudoración? No, no tuve. ¿Cuánto tiempo duró? De 30 minutos a 2 horas. Cuando es un vértigo así, hay que pensar, no quiere decir que sea, porque en medicina nada está escrito, todo puede variar. Hay que pensar que puede ser un vértigo paroxístico, por la duración del tiempo. Siguiente. Pero ¿qué pasa si el paciente presenta, por ejemplo, uno que dura segundos a 1 minuto, no suele acompañarse de náuseas o vómitos y son episodios cortos? Pensamos en un vértigo transitorio, que puede ser o no de origen otológico, ¿correcto? O de otro orden. Puede ser la vista. Siguiente. Y el vértigo continuo, sensación giratoria en periodo prolongado de tiempo. Este vértigo, cuando es continuo, uno tiene que pensar en que ese puede ser un vértigo central. ¿Okay? Vamos a empezar por lo más difícil, el vértigo central. El vértigo central puede originarse en la corteza cerebral, en el cerebelo y en el tronco cerebral. En esas 3 zonas se puede originar un vértigo de origen central. ¿Siguiente? ¿Cuál es la característica principal? Que no es paroxístico, pues, obvio.
estamos diciendo anteriormente que el paroxístico dura de minutos a 2 horas. Este es un vértigo que se presenta duración de minutos. Entonces, habitualmente no se acompaña de acúfenos e hipoacusia. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que es un vértigo puro. No tiene zumbido de oídos, no tiene pérdida auditiva, es un mareo neto. Tiene náuseas, vómitos, están muy disminuidos. No necesariamente, grábense eso en la cabeza, el que presenta náuseas y vómitos está peor que el que no presenta, no es así. Oye, no, está con náuseas, está peor. No es eso. Es una condición nada más. En este vértigo central puede no haber náuseas o vómitos. Pero hay algo característico. Sí. Presencia de signos y síntomas neurológicos. Por ejemplo, tiene ataxia. Doctor, siento que se me adormecen los dedos. Doctor, tengo problema de sensibilidad, de sensación del gusto. Entonces, esto de acá me va a llevar con mayor rapidez a presumiblemente diagnosticar un vértigo central. Estamos hablando de presunción diagnóstica en base a la clínica, a lo que yo estoy mirando. No lo puedo poner como diagnóstico definitivo. Es una presunción diagnóstica. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo en la presunción diagnóstica con un vértigo central, ya paro la oreja, pues digo, aguanta un ratito, este paciente puede tener un tumor cerebral. Entonces ya mi visión de las cosas es diferente que si fuera un vértigo periférico, mucho más fácil de mejorar. Pero cuando es un vértigo central hay que hacer hay que escarbar un poquito más en cuanto a los exámenes que hay que pedir. ¿Siguiente? El vértigo central puede ser vascular, tóxica, desminimizante, tumorales, inflamatorias, traumáticas. Por eso es muy importante en la historia clínica preguntar al paciente si toma alcohol, no toma alcohol, si ha tenido golpes, ha tenido en su niñez una meningitis tratada. Siempre la historia clínica en el consultorio es de vital importancia. Si ustedes no preguntan, el paciente no les cuenta. Así de simple. Por ejemplo, la señorita ha tenido tuberculosis, jamás me dice, doctor, por si acaso yo he tenido TB, No, pues. O, doctor, por si acaso soy HIV positivo, tampoco te lo va a decir. Entonces, el médico tiene que ser lo suficientemente perspicaz para comenzar a hacer esas preguntas. Disculpe, ¿usted consume drogas? No. ¿Usted es alcohólico? Bueno, sí, doctor, yo soy alcohólica, estoy en tratamiento, etc. Entonces, esas cositas me llevan al diagnóstico. Siguiente. Nos salimos un poquito momentáneamente del vértigo central y entramos al vértigo periférico. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la laberintitis, de repente. Entonces, ustedes han visto que algunos médicos generales y neurólogos comienzan a decirme, no, esta es una laberintitis. No hay laberintitis, tómate esto. Pero la laberintitis es uno de los vértigos periféricos, uno de ellos. Y el diagnóstico no se puede hacer mirando un oído, es imposible. Yo miro el oído a la señorita, a ella, y todos son igualitos. El tímpano de repente está perfecto, todo está igual, pero ella tiene una neuronitis vestibular. Y eso no va a cambiar en la anatomía. Siguiente. Entonces, dentro del vértigo periférico empezamos con la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere es hipertensión endolinfática, hidrocelolinfático, aumento de la presión del líquido endolinfático. Siempre tiene una triada. El Meniere tiene su triada, que es acúfenos, hipoacusia y vértigo. Y el vértigo es paroxístico. Ya te voltea en la cara para que no te veas. Sí, estás ahí, estás pensando. Estás pensando por qué tienes el mareo. Entonces, avanza al siguiente. No, yo sé que es una hora bien pesada, no crean, lo reconozco, pero ni modo, pues la universidad ha puesto a la una. En la crisis aguda, cuando el paciente viene con el Meniere, el paciente viene agarrándose de las paredes, se cae. O sea, se le viene la casa encima. Porque yo eso lo he visto, lo hemos visto en el hospital, en el consultorio particular. El paciente viene agarrándose de las paredes, no puede estar recto, se cae el hombre. Entonces tiene una crisis aguda, tiene nistagmo. Ustedes lo sientan al paciente, le ven los ojos, se mueve. La autocopía, como dije, está normal. Le hacen una audiometría que es obligatoria en todo paciente de vértigo. Obligatoria. Así el paciente diga, escucho bien, ustedes le hacen la audiometría. Es una hipoacusia neurosensorial del oído afectado. ¿Saben lo que es la hipoacusia neurosensorial, correcto? ¿Sí? No, porque si no estoy hablando en base a fantasías. ¿Saben?
¿Seguro? Allá. ¿Cuál es la neurosensorial? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué se llama hipoacusia neurosensorial? De vida interna. ¿Me están insultando o me están insultando? La verdad, ¿por qué? ¿Por qué es ¿Cómo sé que es una hipoacusia neurosensorial? No, pero ¿cómo sé? ¿Cómo? No dime, pues. No importa que se equivoque, pues están aprendiendo. Si fueran residentes, ahí sí les cae, pero están aprendiendo, pues. ¿Por qué saben que es una hipoacusia neurosensorial? ¿Perdón? Ya, pero ¿cómo saldría? Lánzate al ruedo. ¿Cómo sale Weber y Riné con el diapasón? Positivos y para el lado sano. Positivo para el lado sano, ya. ¿Ese qué cosa es? ¿El Weber o el Riné? Weber para el lado sano y el Riné positivo. Este es Weber y el Riné. El paciente dice, ya, el problema es que el paciente se va para el lado derecho y sale una hipoacusia neurosensorial del oído derecho. Ya, ¿cómo haces el Weber? ¿Perdón? O sea, este es el oído derecho y este es el oído izquierdo. ¿Cómo sale Weber? El oído izquierdo es el lado sano, vamos a ponerle sano. El paciente se va hacia el lado derecho. Se va hacia el doctor, me voy para el lado derecho. Por la izquierda no, vamos para el lado derecho, doctor. Ya, le hago el Weber, ¿cómo sale? Para que sea hipoacusia neurosensorial del lado afectado. O sea, tendría que ser del lado derecho. ¿Perdón? Pero no hablen todo, pues, si no los entiende, Germo, no los escucho. A ver. No, pues. Estoy para el lado sano. Mi mamita ya está descansando el paro. Para el lado sano. No sea mal. ¿Cómo? El Weber así. Así. ¿Está bien? Ya. Muy bien. ¿El Riné? Negativo. Esta es conductiva. ¿Y el Schwaber? ¿El Schwaber cómo sale? Este es el que me manda. El Schwaber sale corto o nulo. ¿El Schwaber qué cosa es? Cuando pones el diapasón, escúchame, cuando pones el diapasón en la mastoides y cuentas 1, 2, 3, 4, 5, normalmente 10, 12 segundos. A un paciente con neurosensorial le cuentas 1, 2, 3, doctor, ya lo escucho. Ah, ya. Doctor, ¿escucha? No, doctor, no escucho nada. Quiere decir que es corto o nulo. Entonces tengo, esto sería conductiva, o sea, esto sería una hipoacusia mixta. El Riné es ahí sí. Riné, si es negativo, es conductivo, pues. ¿O no? Siempre Riné es para ver la conducción. Bueno, seguimos. Básico. Entonces, es una hipoacusia neurosensorial localizada en la córnea. El examen neurológico, fíjense, en el Menier es normal. Viene el neurólogo, examina pares craneales, el paciente está cañón. O sea, su problema solamente es el mareo. Siguiente. Siguiente. La enfermedad de Menier es una patología que realmente no tiene una cura. ¿Por qué? Porque hay que darle paliativos. Por ejemplo, sedantes vestibulares. Como es hidros, no le van a dar sal, pues, ¿no? Hay que bajarle la ingesta de sal, darle un poquito de diuréticos para que no haya retención de líquido, dieta pobre en sodio, retención de líquidos, vasodilatadores. O sea, realmente las escuelas, la chilena, la argentina, nosotros, etcétera, en algunas cosas somos parecidos, pero en otras, acá lo fundamental es que el paciente haga reposo. ¿Y qué cosa es reposo? Reposo no significa que el paciente esté en su casa, lo visite su amigo, su parte del alma, el otro amigo, no. Que el paciente está viendo televisión, no. El paciente está leyendo, no. El paciente tiene que estar con la luz apagada y escuchando música, suavecito. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los ojos también producen mareos. Entonces, si hay nistagmus, cuando ustedes leen hay movimiento ocular y produce mareo.
Cuando ustedes se van a un centro comercial y ven mucha gente que va, viene, va, viene, va, viene, el que es muy sensible en su sistema vestibular se marea o no. Yo, por ejemplo, no puedo estar en un carro leyendo un periódico porque me mareo. Es sensibilidad. No puedo viajar dándole la espalda al tránsito porque me mareo. Es sensibilidad. Entonces, en este tipo de pacientes lo que hay que evitar es movimiento ocular. Que no vaya a lugares donde hay mucha gente, porque no tienes que estar mirando para no chocarte con la persona. Entonces tus ojos se mueven y te provoca mareo. Esa es la respuesta. Tratamiento quirúrgico, bueno, nunca he visto, ni lo he hecho tampoco porque nunca he llegado a esto. Siguiente. Después tenemos el vértigo posicional paroxístico benigno. Su nombre lo dice, vértigo posicional. Paroxístico por el tipo de vértigo. ¿Y por qué es posicional? Porque es un vértigo en el cual nosotros vemos de que el paciente lo presenta después de un traumatismo, cuando hace movimientos bruscos, etc. Entonces, ¿qué cosa significa esto? Esto significa, nosotros dentro de los canales semicirculares tenemos lo que se llaman los otolitos, ¿no? Como ese jueguito que son, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo había un jueguito que tenían que poner unas bolitas en su sitio, ya, eso se mueve. Entonces, eso le origina el mareo al paciente. La idea es poner esos miguitas, llamémoslo así, en sus respectivos sitios para mejorar este tratamiento. Esa es parte del tratamiento, se le coloca su collarín para que no se vuelva a salir. Generalmente en este tipo de pacientes hay un antecedente que puede ser de años de un traumatismo. Antiguamente, pues, cuando habían los choques, había el latigazo, antes no se usaba el cinturón de seguridad, el paciente y decía, no, tengo un dolorcito nomás, no tengo nada. Tomaban su antiinflamatorio y listo. Pero eso, con el transcurso del tiempo, le podía crear un vértigo paroxístico. Siguiente. En el vértigo paroxístico, todo está normal, las pruebas calóricas son normales. ¿Qué significan las pruebas calóricas? ¿Qué significan las pruebas calóricas? Las pruebas calóricas significan lo siguiente: el paciente está echado en la camilla y le echan agua tibia y agua fría. El paciente con los ojos cerrados le echan agua tibia 40 segundos, se le dice al paciente que abra los ojos y se le mide el movimiento ocular. ¿Cómo así? En la duración. Normalmente son 2 minutos 20 en mis campos. Si yo tengo más de 2 minutos 20, 3, 4 minutos, estoy hablando de una hiperreflexia vestibular, o sea, está sobrepasando. Y si yo tengo menos de 2 minutos 20, estoy hablando de una hiporreflexia vestibular. O puede ser una arreflexia, el paciente lo estimulo y no tengo mareo, nada. Normalmente uno cuando está con los ojos cerrados, que pone 40 segundos agua tibia, 37 grados, abre los ojos y tiene mareo. Hay pacientes que no lo sienten, se llama arreflexia vestibular. Generalmente las hiperreflexias son del vértigo central. Generalmente. En este tipo de pacientes, estas pruebas calóricas son normales, o sea, 2 minutos. Siguiente. El tratamiento se dan de vestibulares y los ejercicios de rehabilitación postural. ¿Cuáles son estos ejercicios? Avance. Estas son todas las maniobras que se hacen para los pacientes que tienen este problema. ¿Por qué? Cada uno de estos movimientos es para determinado canal. Puede ser el canal lateral, anterior, etc. Entonces, estos movimientos se hacen en el consultorio o se hacen en el hospital para que el paciente ya deje de tener mareo. ¿Siguiente?